y entonces pues quería aprovecharlo y he dicho, voy a grabar un vídeo que me apetece mucho y es que esto engancha, sobre todo cuando te gusta. Y hay un tema que me apetecía mucho tratar y he dicho, bueno, pues hoy voy a hablar sobre esto. Y es que no sé si como yo os habéis hecho alguna vez la siguiente pregunta. Yo me hago muchas preguntas, creo que es un poco mi naturaleza. No sé si alguna vez os habéis preguntado por qué sufrimos los seres humanos o por qué sufro yo de manera particular, ¿no? En esos momentos o periodos en el que pues, hay momentos en que lo estás pasando mal o lo estamos pasando mal y dices, es que sufro, es que estoy sufriendo o es que tengo mucho sufrimiento. Es súper importante, pienso yo, que nos preguntemos el porqué de nuestro sufrimiento, porque evidentemente hay que ir a la raíz del sufrimiento para poder atajarlo. Si tanta gente nos dice que en verdad estamos aquí para ser felices y que podemos ser felices en este mundo, y se puede ser feliz en este mundo, pues vamos a ver cuáles son las causas que no nos dejan ser feliz para darnos la vuelta, para darle la vuelta y trabajar en ellas. Evidentemente, yo creo que la razón fundamental de la infelicidad del ser humano, del sufrimiento del ser humano, o el origen o la raíz del sufrimiento humano, en líneas generales, pues es la separación, es vivir en conciencia de dualidad, el estar desconectado de la fuente y el ego, evidentemente, es la identidad, nuestra identidad ficticia. O sea, está claro que esa es la raíz fundamental del sufrimiento de la raza humana. Pero partiendo de ahí, pues cada uno o cada persona en concreto puede tener sus razones concretas y particulares por las cuales sufre. Que en cada etapa pueden ser distintas, ¿no? Que a veces parece que tenemos muchos más momentos de sufrimiento que de felicidad, y cuando realmente parece que tenemos momentos de felicidad parece que es como algo como muy puntual y que se acaba desvaneciendo muy rápidamente. Es como que o tenemos miedo, ¿no? Incluso a veces tenemos miedo de ser felices, no nos lo permitimos, o ay, estoy siendo feliz, a ver si esto se va a ir pronto, ¿no? Nos da un poco de miedo porque estamos muy identificados en general con el sufrimiento. Yo creo, me he hecho aquí una chuletilla, que algunas de las principales causas por las que sufrimos, vamos a ello, vamos a un poco a razonarlo. Yo creo que distinguiría primero tres puntos, ¿no? Sufrimos primero por nuestra identidad, ¿no? Evidentemente, para estar en paz y tener más o menos un nivel medio de felicidad tenemos que estar a gustos con nosotros mismos, tenemos que tener una identidad porque estamos identificados con el ego, con la que estemos más o menos a gusto, que nos aceptemos, que tengamos cierto nivel de autoestima, ¿no? Si no estamos a gusto con nosotros mismos, si no nos aceptamos, hay parte de nosotros con la que estamos en lucha o tenemos el autoestima por los suelos, muy difícil que seamos felices, ¿no? Por eso siempre dicen que una de las principales causas de que podamos o no podamos ser felices, o razones, es tener una autoestima sana. Hasta que nosotros no conseguimos tener un nivel de autoestima en condiciones o estar más o menos en paz con nosotros mismos, siempre va a haber algo de nosotros que no nos guste, pero no, lo importante es que lo aceptemos dentro de lo posible. Otra de las razones por las que creo que también sufrimos son por las interrelaciones o relaciones. Es como que en el día a día nos vamos a ver de alguna manera... Bueno, obligados no es la palabra, porque no voy a decir que relacionarnos sea algo... pero los seres humanos estamos hechos para vivir de forma social. Hay gente que le gusta más socializar y hay gente que es más solitaria, pero también sufrimos por las relaciones y las interacciones, ya sea las interacciones en el trabajo, cualquier tipo, en la convivencia, en la pareja, con la familia, etc. O sea, nosotros constantemente tenemos que estar interactuando con otras personas porque somos seres sociales por naturaleza y nos gusta o no nos guste, no nos queda otra, y sufrimos por las interacciones porque, bueno, pues constantemente las personas nos estamos proyectando cosas. Entonces todos tenemos egos, los egos son complicados, depende cada uno pues cómo lo tenga educado o las asignaturas pendientes que tengamos, y los egos están todo el tiempo proyectándose cosas, y a la hora de interrelacionarnos con otras personas va a haber personas con las que estemos muy a gusto y nos van a causar
satisfacción, tranquilidad, felicidad o lo que sea, y va a haber personas que nos van a generar conflicto y nosotros le vamos a generar conflicto a esas personas porque ahí hay trabajo que hacer, hay sombras que nos estamos proyectando y bueno, pues es como al igual que cuando yo no estoy en aceptación conmigo mismo, es que no tengo un nivel de autoestima en condiciones y tengo que trabajarlo. Cuando me relaciono con otras personas lo puedo ver como una razón de sufrimiento en algunos casos o como una razón de aprendizaje. Yo creo que siempre la fuente de pasar del sufrimiento a cada vez menos sufrimiento o del sufrimiento a cada vez más felicidad es que nos hagamos conscientes de que todo aquello que vivimos y nos está provocando sufrimiento se le puede dar la vuelta y en vez de llamarlo problemas, le llamemos lecciones y nos hagamos conscientes que estamos aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, aprendiendo y que lo miremos todo y tengamos la capacidad de mirarlo todo como un reto, ¿no? Porque aún así, de esa forma, no es que vayamos a dejar de sufrir, pero sabemos que eso que en ese momento en concreto nos está produciendo incomodidad, pues es una asignatura que tenemos que abordar y ya está. Y entonces, pues sabemos que trabajándolo, esa sensación de sufrimiento se va a ir minando, ¿no? Entonces eso nos motiva a ponernos las pilas, ¿no? Decir, ostras, estoy sufriendo y tengo dos opciones, estar aquí quejándome en estado de víctima o decir, no, esto es un reto para mí, esto es un aprendizaje y llega un momento que cuando te tomas todo como de esa forma, como un aprendizaje y un reto, al final adquieres adquieres ese compromiso y esa dinámica y luego se te hace todo como mucho más llevadero. Vas a seguir sufriendo porque es que es la naturaleza humana y es que estamos aquí para aprender tantas cosas y tenemos tantas cosas pendientes que lo difícil sería no sufrir. Y otra de las razones por las que sufrimos son por esas áreas de nuestra vida que es difícil tenerlas todas en orden, ¿no? O sea, es como que ya sea la salud, por ejemplo, sufrimos por cosas externas, ¿no? Ya sea que, está claro que para ser felices tiene que haber una armonía o tiene que haber un equilibrio entre las distintas partes de nuestra vida, entre tener un buen nivel de autoestima, entre tener las interacciones que tengamos en líneas generales sean armónicas y también que esas áreas de nuestra vida, las distintas áreas de nuestra vida, pues cuantas más áreas de nuestra vida tengamos equilibradas, pues también el nivel de felicidad y de satisfacción va a ser mayor. O sea, ya sea el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? Podemos sufrir porque no tenemos salud o porque tenemos algún tipo de enfermedad y eso evidentemente nos hace sufrir. Podemos sufrir porque, pues a nivel laboral o a nivel económico, pues eso, es importante también que esas áreas de nuestra vida, el trabajo, la economía, estén en condiciones. Podemos sufrir también por tema de amor, pareja, relación de pareja y todo eso. Y bueno, pues son áreas de nuestra vida que de alguna manera queremos tener en condiciones. Y evidentemente eso también requiere un trabajo y una disciplina, ¿no? Que esos problemas, esos aparentes problemas externos, como llamaba Facundo Cabral, que yo aquí pues distinguiría pues cosas kármicas, ¿no? Esas cosas de tu vida que siempre se repiten, esas cosas de tu vida que no terminan de estar en armonía, porque, bueno, pues esas son tus lecciones y ese es el trabajo donde tú tienes que poner tu empeño y tu esfuerzo para conseguir darle la vuelta. Entonces, viendo esto, ¿no? Pues nos damos cuenta de que, bueno, pues no siempre es fácil ser feliz porque requiere mucho trabajo. Entonces, el ego, que es al final lo que hemos dicho que nos hace sufrir, pues para tener un ego sano, pues hay que hacer un trabajo muy profundo porque el ego representa nuestro niño interior y a veces tenemos heridas, tenemos traumas de la infancia, eso hay que trabajarlo. El ego también representa nuestro karma, lo que traemos pendiente, las asignaturas pendientes que traemos de otras vidas. Entonces eso también evidentemente nos va a producir sufrimiento porque hay cosas que se nos repiten, que se repiten constantemente y que parece que nunca terminan de estar en orden, ¿no? Esas áreas de nuestra vida que no conseguimos poner en orden. Y el ego también nos representa una identidad que viene del niño interior, de lo que hayamos venido en la infancia, unas sombras, que es pues ese trabajo que tenemos que hacer, que se van a proyectar en las relaciones personales, y un karma que lo vamos a ver en cada una de nuestras áreas de nuestra vida y que, pues evidentemente, ahí es donde tenemos que trabajar. O sea, sobre todo,
Nuestra fuente de sufrimiento está en el ego y para trascender nuestro sufrimiento, el sufrimiento humano, pues tenemos que ir al ego, o sea, tenemos que hacer un trabajo profundo. Por eso siempre se dice que la felicidad no está tanto en el exterior, sino en el interior. O sea, que hay gente, por ejemplo, yo muchas veces veo gente que digo, entiendo que esta persona esté sufriendo porque evidentemente tiene problemas, ¿no? O sea, tiene áreas de su vida o tiene cosas en su vida que son lo suficientemente complejas como para que sea feliz. O sea, entiendo el sufrimiento de esta persona. Pero luego a lo mejor vemos a otras personas, para ver un poco y seguir entendiendo las cosas del sufrimiento, que dices, es que hay personas que aparentemente lo tienen todo, ¿no? Dices, bueno, o sea, que hablando de estas distintas áreas de su vida, o sea, tienen salud, tienen trabajo, un trabajo que más o menos, pues en el que tienen buenas condiciones, y todo eso, tienen una relación aparentemente positiva o estable, o sea, parece ser que todas las áreas de su vida están bien, pero siguen sufriendo o tienen mucho sufrimiento. Yo he visto mucha gente así que las ves externamente y que aparentemente lo tienen todo y te cuesta entender, ¿no?, el por qué sigue sufriendo esa persona cuando prácticamente parece que no tuviera aparentemente no tiene ningún problema. Y ahí está que la fuente, por eso dicen que sufrimiento, o sea, que la felicidad está dentro y evidentemente primero es interna, o sea, es mucho más fácil que una persona que esté bien internamente, aunque fuera no tenga todo bien, sea más feliz que una persona que tenga externamente todo bien, pero dentro no tenga esa armonía o ese equilibrio o ese trabajo interior hecho. O sea, es mucho más fácil encontrar la felicidad dentro que fuera. Evidentemente, si se refleja en ambas partes, mucho mejor. Si tienes la suerte de que internamente has llegado al punto de encontrar un nivel de equilibrio, de satisfacción, de aceptación y de estar en paz contigo mismo, si también se refleja afuera, pues muchísimo mejor que te acompañe lo interno con lo externo. Cuando se dan este tipo de casos de que hay gente que parece que externamente lo tiene todo, pero internamente no tienen que ser feliz, pues evidentemente no consiguen ser felices. Evidentemente hay que hacer un trabajo profundo de ego, ¿no? O sea, no eres feliz porque, bueno, por muchas cosas, porque no te aceptas a ti mismo, porque tienes que seguir trabajando el ego en cuestión. A mí me parece que una de las causas también por las que a veces hay gente que no consigue ser feliz es porque todavía le falta que trabajar la humildad. O sea, yo he visto gente, por ejemplo, creo que es muy difícil ser feliz si realmente no has conseguido alcanzar un nivel de humildad verdadero, porque hasta que no tenemos humildad no sabemos o no podemos valorar todo lo que tenemos. Entonces hay gente que tiene mucho, pero no lo puede ver, no lo puede valorar. Y por mucho que se lo intentes decir, pues te van a argumentar con cualquier cosa. Y vas a tener que comprender que esa persona no tiene el nivel de humildad suficiente como para darse cuenta que en realidad tiene mucho que agradecer y que en realidad tiene mucho que valorar. Y hasta que no se trabaja esta parte también, pues es mucho más difícil ser felices. O hasta que no trascendemos, por ejemplo, el sentimiento de víctimas, ¿no? O sea, una persona que esté en el orgullo, una persona que esté en la negatividad, una persona que esté en la rigidez, una persona que no tenga autoestima, una persona que tenga exceso de sensibilidad no trabajada, o una persona que esté en el victimismo y que no haya trabajado miedos o que no haya trabajado apegos, pues esa persona puede tenerlo aparentemente todo, pero esa persona seguramente no va a ser feliz. O sea, imaginaros muchas veces decir, es que no es tan fácil encontrar. Está claro que la felicidad verdadera es compleja, pero sí que podemos llegar a estados cada vez más amplios de bienestar, equilibrio y felicidad, pero no es tan fácil encontrar la felicidad precisamente por todos los mecanismos que tenemos como seres humanos. Por eso, o sea, decía antes que se necesita llorar mucho para ser feliz para siempre, se necesita hacer un trabajo muy profundo para realmente conseguir la felicidad. Y para mi punto de vista, la felicidad está en el corazón. O sea, yo creo que si no llegamos a un estado, o sea, de trabajo interior en el cual conseguimos pasar del ego al corazón, me parece que siempre va a haber un problema, siempre va a haber un pero, siempre va a haber algo que no nos deje estar en paz.
creo que no se puede encontrar la felicidad verdadera hasta que no pasamos del ego al corazón. Y creo que la principal fuente de felicidad es estar conectados con el corazón. Porque cuando estamos conectados con el corazón, o sea, es como la sabiduría, el corazón es la sabiduría. O sea, cuando estás conectado con el corazón eres humilde, cuando estás conectado con el corazón eres agradecido, cuando estás conectado con el corazón tienes amor. O sea, creo que es imposible también ser feliz si realmente no estás conectado con el sentimiento de amor, no entiendes lo que es el amor. Si tú no sientes amor en tu corazón, empatía en tu corazón, es muy difícil que realmente los seres humanos seamos felices. Entonces, entendiendo un poco de esta forma cuáles son las causas de nuestro sufrimiento, porque es eso, hay que ir a la raíz del sufrimiento para poder trascenderlo, entonces ahí ya sí que podemos ser conscientes de cómo podemos dejar de sufrir. O qué está demandando la vida de nosotros en cada momento, ¿no? Porque, o sea, yo quería grabar este vídeo porque tanto yo, de forma particular o personal, de procesos por los que todavía atravieso, o cosas que todavía me quedan que trabajar y que veo que hay momentos que todavía esos temas pendientes me producen conflicto interno, pero también porque en el día a día, relacionándote con otras personas o con muchas personas, y cuando estás abierto a escuchar y que cada uno te cuenta las causas, ¿no? Estamos viviendo momentos en los que hay mucho sufrimiento en los seres humanos. Sin ir más lejos, yo, por ejemplo, esta mañana hablando con varias personas, ¿no? Conocidas, pues bueno, pues cada uno tiene sus razones y cada uno intentando un poco ver desde fuera, ¿no? Las razones de por esas personas que te cuentan sus problemas y que los ves que están sufriendo mucho y te gustaría, evidentemente, sobre todo cuando son gente de tu entorno cercano, poderles quitar ese sufrimiento, pero evidentemente ni puedes ni te corresponde hacerlo, porque son los aprendizajes de cada persona. O sea, no tiene sentido ir de Salvador o llevarle la mochila a nadie. O sea, no tiene sentido a estas alturas del camino. Pero un poco me hacía reflexionar y esa ha sido una de las causas de querer grabar este vídeo, el estar hablando con personas, pues bueno, pues una persona te habla un poco de que está viviendo un proceso en el cual tiene un problema de salud, o luego otras muchas personas, yo ahora mismo que estoy viviendo en Valencia y bueno, pues te llegan casos de muchas personas que lo han perdido todo. Mucha gente que se está suicidando y son temas de los que no se quieren hablar en televisión bueno, pues siempre el tema del suicidio se intenta evadir todavía mucho porque, bueno, pues se tiene un miedo a que eso se contagie o, bueno, pues es un tema que resulta incómodo y que no se quiere tratar o abordar en profundidad. Pero bueno, aquí está pasando eso, que hay mucha gente que tras haberlo perdido todo, no están en una situación de mucha desesperanza y no quieren seguir viviendo. Entonces, y al final todos son, o sea, yo entiendo las causas del sufrimiento cuando una persona está atravesando una enfermedad, entiendo las causas del sufrimiento cuando una persona lo ha perdido todo y ya no sabe a qué agarrarse y está totalmente desesperado. Y eso no quiere decir que desde fuera y con los conocimientos que tengamos cada uno veas que que aún así la vida es perfecta y que cada uno está viviendo lo que le corresponde vivir, por muy jodido que sea, con perdón de la palabra, ¿no? Porque evidentemente nada es al azar. La gente, por ejemplo, que aquí está en una situación que después de todo lo que ha ocurrido se han quedado sin nada, eso no es al azar. O sea, y a las personas que les ha tocado esa lección, eso tampoco es al azar. Pero, bueno, como todo, hay gente, o sea, siempre ante la dificultad en la vida, pues cada uno lo afronta como sabe y como puede. Hay gente, por ejemplo, que se arma de valor y dice esto no va a poder conmigo, voy a ser capaz de hacer lo que sea, lo que haga falta, no me importa, lo estoy pasando mal, he tocado fondo o lo que sea, pero esto se va a convertir en un aprendizaje. Y hay gente que vive cosas muy jodidas en la vida y que en vez de coger conciencia, verlo como desde el punto de la víctima, consigue darle la vuelta, porque todos conocemos personas que han tenido situaciones totalmente horribles y dices, esta persona chapó porque ha conseguido darle la vuelta a algo que era difícil, no, casi imposible. No sé cómo lo ha hecho, pero bueno, no sé, no quiero etiquetar de que hay almas más fuertes o almas más débiles. Pero sí que es verdad que distingo. Yo me acuerdo hace años que vivía en Madrid y tenía un amigo que siempre me decía lo siguiente:
Dice, he visto mucha gente, o sea, este amigo tenía un familiar que era médico y ella, que trabajaba con seres humanos y que estaba totalmente trabajando con el dolor y el sufrimiento humano, dice, mira, cada vez que me viene una persona con un problema de salud, un problema psicológico, con problemas así en general, distingo varios tipos de personas y ya bajo mi experiencia sé más o menos el que lo va a superar, o sea, el que le va a poder hacer frente y el que no va a conseguir superarlo. Dice, y muchas veces ocurre que las personas que tienen más dificultades en la vida o que lo han tenido prácticamente todo en contra y que ya desde la cuna, lo que sea, lo tienen todo en contra, tienen un montón de dificultades, están acostumbrados a lidiar con un montón de problemas, dificultades constantes, es como que les viene algo y no se asustan. Dicen, bueno, es difícil, sí, pero estoy acostumbrado y sé que le tengo que hacer frente, sé que le puedo hacer frente porque es el día a día de mi vida y sé que le voy a hacer frente. Y ahí está. Y eso es una cosa que muchos profesionales lo ven y lo estudian, ¿no? De por qué hay gente que con la misma enfermedad o con el mismo problema, hay gente que se empodera y lo soluciona de manera mucho más fácil, mucho más rápida y que lo consigue solucionar. Y luego otra persona, incluso muchas veces con circunstancias más fáciles, ante el mismo problema, ante la misma enfermedad o ante lo que sea, pues no sé, no voy a decir que se ahoga en un vaso de agua, pero no ve la salida, no consigue tener la fuerza suficiente, la fe suficiente o lo que sea para salir adelante. Entonces, este amigo siempre me contaba eso, dice, me he encontrado mucha gente que, teniéndolo, y luego gente que lo tenía mucho más fácil, que tenía mucho más apoyo, que tenía muchas más facilidades. No, o sea, es como que se quedan enganchados en el personaje de víctima, se quedan enganchados en la negatividad, se quedan enganchados en la mente, en la inacción y no ven salida. O sea, no consiguen ver salida, va pasando el tiempo y siguen en lo mismo y no. Entonces, otra de las cosas en las que yo me he dado cuenta, tanto en mis procesos personales como en los procesos personales de otras personas, es que hay gente que está sufriendo mucho y tú lo ves desde fuera. Y a mí esto no me gusta decirlo, ¿no? Porque si tú le emites este pensamiento, este comentario a una persona, o sea, parecería como falta de compasión y esa persona se lo tomaría como un ataque, evidentemente. O sea, y no se lo puedes decir, pero sí que es verdad que lo piensas. De que hay gente, por ejemplo, que lo está pasando muy mal, o sea, que lo está pasando mal y que tú ves que las circunstancias no son tan complejas y que ves... Y esto le ha pasado a mucha gente, que todavía sufre porque no ha entendido el sentido de la vida, que todavía sufre porque no se ha empoderado lo suficiente, que todavía sufre porque no sabe el poder personal que tiene. Y que a esa persona lo único que necesita para poder salir de su sufrimiento es que la vida le complique las cosas más. Y es jodido decir esto, pero es verdad. O sea, yo he visto a personas que están... Y sufriendo, y dices, es que yo no veo que sea tan difícil la circunstancia que está pasando esta persona como para que no sea capaz de darle la vuelta. Y entonces ves que todavía se le tienen que complicar más las cosas para que realmente consiga entender el sentido de la vida, la raíz del sufrimiento y pueda dejar de sufrir. Y eso yo lo he visto. Hay gente, por ejemplo, que sufre y sigue sufriendo porque todavía tiene algo a lo que agarrarse, porque todavía tiene algo a lo que agarrarse y no está dispuesto a salir de la zona de confort. Porque todavía la vida no le ha complicado tanto las cosas como para que realmente pueda llegar a un límite que diga, ostras, es que ya es supervivencia, es que ya o me pongo las pilas al 100 o no sobrevivo. Y esto yo lo he visto muchas veces y a mí, o sea, personalmente también lo he visto, de que ha habido momentos en mi vida en los que yo estaba sufriendo y que todavía se me han tenido que complicar más las cosas para que realmente dejara de sufrir. ¿Por qué? Porque gracias a que se me han complicado más las cosas, yo, como persona, me he tenido que retar muchísimo más. He tenido cosas que a lo mejor en otras circunstancias no me hubiera atrevido a hacerlas, ¿no? Y siempre consiste un poco en eso, en enfrentarnos a miedos que nos cuesta mucho enfrentarnos y nos seguimos mintiendo, porque para ser felices también tenemos que enfrentarnos, tenemos que llegar a unos niveles de autodominio muy grandes, ¿no? De cuantos más miedos enfrentes, cuantos más apegos enfrentes, cuantos más cosas enfrentes interna y externamente, más fácil va a ser tu felicidad. Pero hay veces que estamos en una situación medio cómoda, que estamos en una zona de confort, lo típico de no estoy a gusto en este trabajo, pero bueno, tengo algo. No estoy a gusto con esta pareja, pero bueno, no estoy solo.
no estoy a gusto con estas circunstancias, pero bueno, tal, pero no consigues ser feliz. Entonces al final ahí la vida lo que tiene que hacer es empujarte un poco más y ese trabajo con el que estabas ahí medio a medio, pues forzar la situación, ¿no? Porque siempre dicen que si no aprendemos a las buenas, pues tenemos que aprender a las malas. Y los seres humanos somos muy así porque nos cuesta mucho salir de la zona de confort, porque el ego se acojona y entramos en un miedo muy profundo y temblamos y ese tipo de cosas. Pero cuando ya no nos queda otra, cuando ya es simplemente supervivencia, porque se nos complica mucho más la situación, pues lo tenemos que hacer sí o sí. Y yo eso lo veo con mucha gente. Gente que estaba sufriendo bastante y que tú desde fuera pensabas que realmente las cosas no eran para tanto y que era muy fácil darle la vuelta a la situación que tenía, pero que no están dispuestos a hacer el esfuerzo que tenían que hacer para trabajar tal cosa. Y yo lo veo dándole consejos a mucha gente que me escribe o que me llama y que me dicen, es que tengo tal... sufro por esto, me está pasando esto o me está pasando lo otro. Y yo pienso, o sea, yo aconsejo a esa persona, claro, evidentemente, bueno, aconsejo, o sea, yo no le puedo dar el trabajo hecho, yo no le puedo decir, tienes que hacer esto, cada persona tiene libre albedrío, pero bueno, es como que desde lo que yo veo le digo, creo esto, esto y esto. Y ves cómo esa persona, porque todavía no tiene la suficiente humildad o porque todavía, o sea, no tiene el valor y el poder personal de querer reconocer lo que tú le estás diciendo. Y entonces, cada una de las soluciones que le vas a dar, te va a buscar las vueltas y a cada solución que supuestamente le estás un poco ofreciendo, le va a buscar el problema, ¿no? Es como que, mira, tal cosa, bueno, pues yo creo que deberías hacer esto. Ah, no, pero no sé qué, no sé cuántas, tal, porque no lo quiero hacer. Da igual, otra cosa que te plantea. Y tú a lo mejor le dices, yo creo que esto es por esto. Ah, no, y se siente atacado. No, pero es que no sé qué, no sé qué, no sé cuántas. No llevas razón. ¿Vale? Entonces, cuando ves que esa persona y dices, vale, ya sé por qué está sufriendo. Está sufriendo porque realmente, o sea, estás sufriendo, no te voy a decir que porque quieras, entonces, pero sí que ves claramente la persona que está dispuesta a dar el 100%, y esto hoy se lo estaba diciendo a un amigo, le estaba diciendo, es que se ve claramente cuando una persona tiene unas circunstancias difíciles o se está sufriendo por el motivo que sea, y ves que esa persona está dispuesto a dar el 100% por salir hacia adelante y superar lo que tiene, y cuando ves a otra persona con lo mismo o parecido que no está dispuesto ni a dar ni el 50%, porque no está dispuesto, tiene que enfrentar a lo mejor un tipo de apego que no está dispuesto a enfrentarlo, tiene que enfrentar un tipo de miedo que no está dispuesto a enfrentarlo, tiene que salir de la zona de confort en ciertas cosas y tampoco está dispuesto a hacerlo, y entonces ahí ya lo único que puedes decir es, ¿vale? O sea, no te voy a juzgar, no te voy a juzgar, pero sé por qué estás retrasando el proceso, sé por qué te está costando avanzar, sé, pero no te lo voy a decir porque no estás todavía listo. Entonces, a mí, por ejemplo, personalmente me da mucha pena y yo muchas otras veces he estado ahí y todavía sigo estando con otras cosas porque yo personalmente tengo otros procesos que yo todavía, pero soy sincera conmigo misma. A mí, por ejemplo, todavía hay cosas que me están costando afrontarlas. O sea, todos tenemos nuestro talón de Aquiles, todos tenemos nuestras inseguridades y nuestros miedos, pero lo importante es ser honesto y sincero con nosotros mismos, porque uno de los mayores problemas que tenemos los seres, o que tenemos los seres humanos es que nos mentimos mucho. Es que es como que, y cuando viene una persona que viene con la verdad por delante, y que por eso hay muchos terapeutas que es como que van directos a... Bueno, pues van directos al ego. Hay muchos terapeutas, sobre todo los chamanes, que no se andan con tonterías, no te dicen lo que quieres escuchar, no te dicen, ay, pobrecillo, lo que estás pasando. No, van directos a desarmarte los mecanismos que tú te has creado y por los cuales estás sufriendo y que en realidad no lo quieres ver porque te están mintiendo. Te están mintiendo porque si te dijeras la verdad y si fueras honesto contigo mismo, sabrías que tienes que afrontar muchas cosas que en realidad no quieres afrontar o que no te atreves a afrontarlos. Entonces, la primera parte es esa, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente sé que en el momento en el que estoy hay muchas cosas que tengo superadas, trabajadas y todo lo que quieras, pero que hay cosas que se me están resistiendo. Pero lo sé y soy honesta. Luego ya, la primera parte es esa. Luego ya, vale, pues lo intentas, te cuesta, lo intentas, te vuelve a costar. Todos sabemos aquello que se nos resiste. Pero el problema es cuando ves que una persona no quiere verlo y que se va y que le va a dar la vuelta y que te va a contar 40.000 mentiras y tú dices, vale, entonces si estás ahí y tú te sigues mintiendo y tú te sigues contando 40.000 mentiras, ¿yo qué voy a hacer? Si yo ahora mismo llego y te digo, es que estás en conciencia de víctima, se me va a rebotar y me va a atacar.
o sea, se me va a rebotar, se va a sentir atacado y me va a decir, es que no me entiendes, es que esto, es que... Vale. O es que no, tienes que trabajar esto, no sé qué, no sé cuántas. Porque tú ya estás viendo que esa persona se está mintiendo. O sea, tú ya estás viendo que, todos los mecanismos que ha creado en relación al ego para no salir del papel que está ejerciendo. Y somos así los seres humanos. Sí. Soy muy deshonesto con mi alimentación. Bueno, pues Martín, ¿qué tal estás? Pues vale, pero lo reconoces. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, hay gente que está enganchada al tabaco o a las drogas, me da igual, o lo que sea, o sabe que le sobra peso. Hoy, mira, hace media hora me escribía una amiga y me decía, Rosana, me apunta a Pilates, pero me cuesta un huevo ir. O sea, es que me cuesta muchísimo, me da un montón de pereza. ¿Por qué crees que? Me decía, ¿por qué crees que? Digo, me lo pregunta a mí. Y yo decía, dice, ¿a ti no te cuesta hacer deporte? Dice, y yo le decía, a mí no, pero porque me gusta. O sea, claro, es que si me gusta, lo que nos gusta no nos cuesta. Pero bueno, me cuestan otras cosas. Y me decía, ¿por qué crees que es? Digo, te lo digo. Digo, si lo sabes igual que yo, pero si quieres te lo digo. Digo, te cuesta porque no te gusta. O sea, y me decía, es que es verdad, no me gusta hacer deporte. Digo, pues ya está. Y hay gente, ¿y por qué hay gente que le cuesta llevar una dieta? Porque te gusta comer. O sea, vale, hay gente, por ejemplo, que sabe que no está cuidando su alimentación al 100% o que le sobra peso o lo que sea, pero no tiene la suficientemente fuerza de voluntad porque pone en una balanza lo que quiere y ponen en una balanza las dos cosas. Yo quiero esto, pero me gusta comer. ¿Qué prefiero? Pues esto. O me tengo que quitar esto, pero es que yo no me quiero quitar el chocolate o yo no me quiero quitar cualquier cosa, que prefiero lo otro. Y bueno, pues ya está, pero somos honestos con nosotros mismos. Entonces, yo creo, hay una frase que he leído muchas veces y que yo llevo tiempo también queriéndomela aplicar y tal, y es que es verdad que cada uno en el fondo tenemos lo que nos merecemos y hay que reconocerlo, porque para ser feliz hay que ser muy valiente, muy valiente. Y hoy leía una frase que decía, no he visto a ningún cobarde que sea feliz. Hay que ser muy valiente porque hay que enfrentar muchas, muchas cosas para llegar a la verdadera felicidad. Hay que hacer un trabajo muy profundo, hay que ser muy honesto con uno mismo, hay que comprometerse con muchas cosas, hay que tener disciplina, hay que enfrentar muchos miedos, hay que enfrentar muchas cosas. Entonces, al final cada uno tiene lo que se merece porque igual que hay gente, y ves gente, que da igual que lo haya tenido fácil o que haya tenido difícil, pero igual que yo veo gente que siempre está dispuesta a dar el máximo de sí misma, que dices, ostras, es que a esta persona se merece todo. Porque, o sea, gente que siempre están dispuestos a dar lo máximo y da igual que tengan problemas, igual que tengan dificultades, pero que consiguen darle la vuelta a todo y que cada vez crecen más con los problemas y que ven todo como un reto, un aprendizaje y que tienen una súper buena actitud ante la vida, que intentan ser cada vez mejores personas, que intentan cada vez superarse en unas cosas y en otras. Y esa gente se merece todo. O sea, sí, y hay gente que no está dispuesto a dar el máximo, pero no el máximo, ni la mitad. Vale, pues gracias Martín, que supongo que estáis en Argentina. Y nada, os mando yo también un beso para allá. Y espero que os vaya todo bien, que seguro que sí, porque, bueno, aunque te cueste lo de la alimentación que me dices, lo que sí que es verdad que eres muy trabajador. Eso, en el tiempo que te conocí, lo tengo muy claro. Así que espero que os vayan bien las cosas y a Diana también, que también es muy trabajadora. Un beso. Bueno, pues sigo. Amigos que aparecen por aquí. Y otra de las preguntas que me hacía, ¿vale? O sea, que yo me he hecho también, es ¿por qué hay personas que sufren más que otras? Bueno, pues por esto. Luego también es verdad que está claro que el mundo no beneficia, porque vivimos en un mundo que constantemente va en contra de los seres humanos. O sea, no vivimos en un mundo fácil, o sea, vivimos en un mundo muy denso. En un mundo lleno de mentiras, de manipulaciones, de que pues, el mundo, una vez que despiertas y te das cuenta, está hecho, o sea, no es fácil ser feliz en este mundo, pero no es imposible y tenemos que trabajarlo mucho. Vivimos en un mundo que va en contra de los seres humanos, a todos los niveles, va en contra de nuestra naturaleza y bueno, pues nos lo tenemos que currar mucho más todavía por eso, por la naturaleza que tiene el mundo, de ir en contra de nosotros mismos.
¿Y por qué hay gente que sufre más que otra? Pues aparte de todo esto que estaba contando antes, hay gente que se adapta mejor al mundo y hay gente que se adapta peor. Mira, está claro que las personas que tienen un perfil, bueno, o tenemos un perfil de personas sensibles, con la conciencia despierta desde muy jóvenes, el tipo de persona que viene ya con la conciencia muy despierta, que es muy sensible o hipersensible, con un extremo alto de sensibilidad, va a sufrir más en el mundo, evidentemente. Si vivimos en un mundo que es muy denso, donde hay mucha inconsciencia, donde está hecho constantemente para ir en contra de nosotros mismos, de nuestra alma, de nuestra esencia, y que nos ataca de diversas formas, pues la gente, por ejemplo, que viene ya con la conciencia muy despierta y que es muy sensible, no se adapta. O sea, ya desde muy temprano pues ya empiezan las depresiones, porque no me adapto al mundo, me siento el raro, me siento el diferente, me siento excluido, me siento fuera de todo, no encuentro mi sitio, no me gusta el mundo. ¿Qué hago? Lo quiero cambiar, pero no puedo. Claro, sí, ese perfil de personas sufrimos mucho más, pero también tenemos la capacidad de ser mucho más felices. Que ya lo dijo Germán Gese, que el que no se adapta al mundo es que ha venido a cambiarlo. No hemos venido a cambiar el mundo, hemos venido a transformarnos a nosotros mismos y como consecuencia así es como se cambia el mundo. Porque, y eso es el error que cometemos muchos al principio, darnos cuenta que no encajamos, que no nos adaptamos al mundo y decir, no, es que tengo que cambiar el mundo. No, y ahí sufren más, no, porque no me gusta el mundo, porque no me gusta que esto sea así y me enfado, porque no me gusta que el otro sea así, porque no me gusta la gente que es así, porque no me gusta que esto, y te das cuenta que ese tampoco es la solución, hasta que dices, bueno, esta tampoco es la solución. Y la única solución, y está claro, es trabajarnos a nosotros mismos, llegar a niveles de autodominio cada vez mayores. Si tú llega un momento que has trabajado tu identidad y tienes un buen nivel de autoestima, si llega un momento que has trabajado al máximo tus sombras, si llega un momento que has trabajado al máximo tu plan de alma y que todas esas asignaturas y esos karmas pendientes has conseguido darle la vuelta al máximo número de karmas y de asignaturas pendientes, de que cada vez estás más en el corazón, de que cada vez tienes más dominio y autocontrol sobre ti mismo. Cuanto más trabajo personal hecho tengas, más vas a ver que te vas a sentir cada vez más liviano y te vas a dar cuenta que cada vez más te adaptas al mundo y que cada vez te conoces más y que cada vez vives en propósito, que una de las principales causas también por las que no conseguimos ser felices, porque nos tenemos que conocer para ser felices, para saber qué hacemos aquí en el mundo. O sea, cuanto más amor tengas en el corazón, cuanto más alineado estés con tu propósito, otra de las causas es porque es importante que vivamos en propósito. Cuanto más vayamos en contra de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, porque no nos conocemos y estemos en sitios que no nos corresponde estar, con personas que no nos corresponden estar, más infelices vamos a ser. Por eso, la felicidad tiene mucho que ver con autoconocimiento. Es como yo me conozco, sé lo que me conviene, lo que no me conviene, sé lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me viene bien y lo que no, entonces ya puedo elegir porque me conozco, puedo elegir con qué gente quiero relacionarme y con qué gente no quiero relacionarme, puedo elegir qué me viene bien y qué no me viene bien a nivel de alimentación, a nivel de actividades. Pues esta actividad a mí no me viene bien, pues voy a hacer lo que sí que me viene bien. Y puedo elegir la persona con la que quiero estar y puedo elegir, vale, estoy en un trabajo que no me gusta, ¿cómo voy a ser feliz? Como me conozco, pues también sé dónde encajo y dónde no encajo. Pues voy a buscar aquello que yo sé que es para lo que he venido al mundo. Si he venido al mundo a comunicar o he venido al mundo a hacer algo artístico, pero resulta que estoy en una oficina, pues mucho más difícil que yo sea feliz. Entonces, por eso estoy 100% segura de que para ser felices tenemos que ser muy valientes porque hay que enfrentar muchas cosas, salir del estado de víctima, trabajar mucho el orgullo, porque pues sin humildad, sin amor no se puede ser feliz, sin humildad no se puede ser feliz, sin autoestima no se puede ser feliz. Entonces son muchas cosas. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres dejar de sufrir? ¿A qué estás dispuesto? O sea, yo es lo que me preguntaría a mí misma y lo que le preguntaría a cualquier persona que viniera y me dijera, estoy sufriendo mucho. Y le diría, vale, vamos a ver cuál es la raíz de tu sufrimiento, vamos a estudiarlo, vamos a ver cuáles son las principales causas de tu sufrimiento en este momento y te quiero hacer una pregunta. ¿Estás realmente dispuesto o dispuesta a enfrentar aquello que tengas que enfrentar para realmente poder conseguir cada vez ser un poquito más feliz? Y a ver qué me contesta esa persona, ¿no? Porque habrá gente que te diga, pues no, bueno, o sea, o habrá gente que te diga que sí, pero también te esté mintiendo y se esté mintiendo. Y a partir de ahí,
Ya cuando la persona sepa que va a estar 100% implicada y que realmente quiere hacer lo que le corresponde hacer, entonces ya hablamos. Y hablamos y buscamos soluciones. Porque si no, no tiene sentido. Te estás mintiendo tú y estás haciendo perder el tiempo a otra persona. Y mentirnos, nos mentimos todos. O sea, todos. Yo, la primera, cada vez menos, pero todavía, a lo mejor, me sigo contando algunas mentiras. Evidentemente, o sea, ya no me puedo mentir mucho porque sé que me voy a pillar antes o después, porque ya no es tener la conciencia, si tienes la conciencia dormida te estás mintiendo todo el tiempo, pero si tienes la conciencia despierta, aún te puedes contar algo, pero en el fondo sabes que no, que antes o después vas a ver que no tiene sentido. Y no sé qué más añadir, porque siempre me hago alguna esquemilla por ahí. Y poco más. O sea, me había puesto aquí esta pregunta, ¿de qué manera puedo dejar de sufrir? Y me había puesto, pues eso, cumpliendo el plan de mi alma, ¿no? Trabajando la autoestima, hay que tener amor propio. Trabajando el poder personal, porque si no trabajo el poder personal voy de víctima y mal. Trabajando los miedos, o sea, es que el miedo no nos deja vivir. Trabajando los apegos, trabajando el orgullo y trabajando todo esto. Y poco más que añadir. Yo creo bueno, que en general lo que quería decir ya lo he dicho. Y nada, dejo el vídeo grabado y nada, pues seguiremos en otras ocasiones con otros temas. Así que nada, gracias por estar ahí y bueno, pues a ser felices, o intentarlo, claro. Hasta luego.